La historia comienza con Harold, el personaje principal, regresando feliz del pueblo, ansioso por ver su casa recién construida. Pero al llegar, cae de rodillas desesperado al ver que su amada casa ha sido reducida a cenizas. Esa casa era lo único que apreciaba en este mundo, y ahora que está destruida, Harold comienza a preguntarse si le queda alguna razón para seguir adelante. En ese momento ya nada tiene sentido para él. Cuestiona qué pasó y por qué. Cuando regresó del trabajo ese día, la casa ya estaba en llamas, por lo que estaba claro que él no era la causa. Esto hizo que Harold se preguntara si habría aparecido un pirómano en la ciudad, alguien quien al azar decidió quemar su casa. Si el pirómano tenía que prender fuego a algo, Harold deseaba haber elegido otro lugar. Mientras se alejaba de las ruinas de su casa, escuchó a un hombre hablar sobre una espada mágica que había encontrado en la sala del tesoro en lo profundo de los pisos intermedios del laberinto. Harold sabía que el laberinto era un lugar donde la gente podía ganar mucho dinero simplemente explorando y cazando monstruos. Pero esta noticia no le emocionó. Comprendió que no tenía ninguna habilidad especial para completar semejante mazmorra. Harold era simplemente un hombre corriente de 25 años, sin nada destacable en él. Y quizás por eso siempre trabajaba tan duro. Pronto, Harold se dio cuenta de que estaba completamente arruinado, porque si tuviera más dinero, no habría quedado tan devastado por la destrucción de su casa. Pensando en sus finanzas, decidió visitar el banco para ver cuántos ahorros le quedaban. Unos minutos más tarde, en el banco de la ciudad, el empleado le informó que solo le quedaban 150.000 rublos, el equivalente al salario de un mes de su trabajo manual. Aunque Harold era pobre, siempre había sido un gran trabajador. Además de su trabajo principal, realizaba trabajos secundarios durante su tiempo libre. Incluso pasó horas recolectando verduras y hierbas silvestres de las montañas para venderlas como ingredientes de cocina. Una vez, Harold había ahorrado más de 20 millones de rublos, pero la mayor parte se había destinado a construir la casa que ahora estaba en cenizas. Le dijo al empleado del banco que quería retirarlo todo, razonando que como no quedaba mucho, bien podría gastarlo todo. El primer instinto de Harold fue comprar una comida cara, pero luego pensó que apostar podría ser una mejor idea. Se paró frente a un edificio con un cartel que anunciaba una subasta de esclavos. Harold había oído a la gente hablar sobre la trata de esclavos antes, pero no era algo común. Cuando estaba a punto de pasar por el edificio, un comerciante lo detuvo y le preguntó si estaba interesado en participar en la subasta. Harold respondió que era demasiado pobre para permitirse un esclavo. Sabía que los esclavos normalmente costaban al menos 2 millones de rublos y ciertamente no parecía rico, por lo que se preguntó por qué el comerciante estaba hablando con él. El comerciante explicó que tenía esclavos a partir de solo 10.000 rublos y que con un poco de suerte, Harold podría conseguir uno aún más barato. Inicialmente los esclavos se vendían a precios de reserva, lo que significaba que podían sufrir pérdidas si era necesario. Pero esa era la emoción de la subasta. Sin embargo, el comerciante dijo que Harold podría ver la subasta si así lo deseaba. Un momento después, Harold entró en la sala de subastas y se sorprendió por la cantidad de espectadores que asistieron. Encontró un asiento, y afortunadamente, era el último disponible. Harold ahora comprendió que el comerciante había estado ansioso por invitarlo a entrar, para que la multitud se sintiera más emocionada al ver la casa llena. Pronto, el comerciante apareció en el escenario y anunció que representaba a un grupo que reunía esclavos de todo el país. Prometió que habría un esclavo que coincidiera con las preferencias de cada estimado invitado presente. La subasta comenzó oficialmente con la presentación de cada esclavo. Quien levantara la mano y pujara más alto se convertiría en el comprador. La subasta comenzó con la presentación de una belleza del bosque, un elfo. En el momento en que fue revelada, todos los postores se pusieron frenéticos. Rara vez se veían elfos en la ciudad, y ahora uno estaba a la venta como esclavo. No solo era hermosa, sino que el comerciante también mencionó que era experta en tiro con arco, magia e incluso alfabetización en el idioma de los elfos. Ya sea que el comprador fuera un noble, un comerciante rico o un héroe, la posibilidad de encontrarse con un elfo así era increíblemente rara. El comerciante fijó el precio inicial en 20 millones de rublos. Harold quedó asombrado cuando la gente se apresuró a ofertar con cantidades que él nunca podría ni siquiera soñar. Finalmente, la subasta se cerró con la venta del elfo, por 633 millones de rublos, a un hombre feo con armadura. Harold quedó atónito ante la cantidad de dinero que la gente estaba dispuesta a gastar solo para comprar un esclavo.
se dio cuenta de que, por hermoso o raro que fuera este elfo, los postores vivían en un mundo de riqueza completamente diferente. La subasta continuó y después de escuchar las enormes sumas, Harold comenzó a sentirse mareado. Entonces, el comerciante anunció al último esclavo de la noche, un elfo oscuro. La reacción de la multitud mostró claramente que nadie quería involucrarse con ella. Comprar un elfo oscuro podría significar invitar al peligro a tu vida. El comerciante se sorprendió cuando nadie hizo una oferta. Mientras tanto, Harold notó que esta era una situación completamente diferente en comparación con la del elfo anterior. Podía entender la reacción porque, en la sociedad, había rumores de que los elfos oscuros traían desgracias a cualquiera que tratara con ellos. Esta creencia estaba profundamente arraigada en los cuentos de hadas y las lecciones de los niños. De hecho, había una historia famosa sobre un elfo oscuro que traía problemas y mala suerte a los niños traviesos. Los elfos oscuros eran incluso más raros que los elfos normales, por lo que Harold supuso que la mayoría de la gente aquí ni siquiera sabía cómo eran en realidad. Incluso hubo rumores sobre una familia que tuvo tratos con un elfo oscuro, solo para arruinarse y finalmente ser asesinado por desesperación. Para generar interés, el comerciante comenzó a presentar a la elfa oscura, afirmando que solo tenía 15 años, tenía amplios conocimientos de magia y había explorado mazmorras varias veces. También destacó que podía ser guardaespaldas o compañera de misiones y era especialmente hábil en las tareas del hogar. El comerciante enfatizó que ella todavía era virgen y que el mejor postor tendría el privilegio de ser el primero. En este país, los elfos eran considerados impuros y malvados, pero en otros lugares, los elfos oscuros eran conocidos como vírgenes que traían buena suerte. Harold ahora entendió por qué la guardaron para el acto final. Pensaron que la gente se volvería loca por ella. Pero como ella venía de un continente diferente, subestimaron el profundo prejuicio contra los elfos oscuros en las regiones del noreste. Al ver que se trataba de una subasta casi fallida para el elfo oscuro, el comerciante decidió comenzar la subasta con 150.000 rublos. Harold se sorprendió al descubrir que aún no había abandonado la subasta. Quizás fue el orgullo del comerciante, pero incluso a este precio inicial nadie se levantó para ofertar. Sin embargo, la cantidad encajaba perfectamente con Harold, y después de pensarlo unos segundos, levantó la mano, indicando que compraría al elfo oscuro por 150.000 rublos. Los otros postores se sorprendieron de que alguien estuviera dispuesto a comprar un elfo oscuro, del que se rumoreaba que traía mala suerte. A decir verdad, Harold no tenía intención de gastar dinero, pero el precio coincidía con la cantidad exacta que tenía. En cualquier caso, Harold no tenía ningún prejuicio contra los elfos oscuros, y no era alguien que creyera fácilmente en rumores negativos sobre personas que no había conocido. E incluso si los rumores fueran ciertos, su vida había sido tan miserable que no tenía nada que perder. Después de que Harold hizo su oferta, nadie quiso competir, por lo que le vendieron el elfo oscuro por ese precio. Más tarde, cuando terminó la subasta, el comerciante le dijo a Harold que había hecho un trato increíble. En el continente occidental había vendido elfos oscuros por hasta 1.600 millones de rublos. Harold estaba tan sorprendido que escupió su bebida y preguntó al comerciante si tenía intención de cancelar el trato. El comerciante respondió que no lo haría. Explicó que la confianza era crucial en los negocios y que si la gente siempre hubiera dudado de si cancelaría las transacciones, no habría podido permanecer en el negocio por tanto tiempo. Entonces, llegó el momento de transferir la propiedad del esclavo. Harold recibió instrucciones de dejar caer un poco de su sangre en su cuello y hacer que ella lo usara. Harold parecía confundido, por lo que el comerciante le explicó que esto era necesario para que el collar lo reconociera como su amo. El collar era un collar de subyugación diseñado para disparar púas si el usuario intentaba matar al maestro cuya sangre había absorbido. La comerciante también destacó que nadie podía quitarle el collar excepto su amo. Sin dudarlo, Harold colocó lentamente el collar alrededor del cuello de la niña y le informó que tan pronto como estuviera puesto, él sería su amo. Después de completar el proceso, Harold se dio cuenta de que nunca le había preguntado su nombre. Luego, la niña se presentó como Aty. Después de esta introducción, los dos se miraron fijamente por un momento. Harold preguntó si algo andaba mal. Ella inmediatamente se sonrojó y le agradeció, diciendo que por lo que había visto hasta ahora, su nuevo maestro parecía ser una buena persona. Aunque Harold lo había perdido todo cuando su casa se incendió,
ahora tenía una hermosa esclava elfa oscura. Un rato después, Harold y Ati caminaban por la plaza del pueblo. De repente, Ati notó que pasaba un elfo normal y al instante se sintió incómoda. Harold se dio cuenta de esto y preguntó qué pasaba. Explicó que los elfos oscuros no se llevaban bien con los elfos normales. Harold entendió que esto no era personal, sino que tenía más que ver con su raza. Aún así, Harold empezó a pensar en su próximo movimiento. Pensó que sería fantástico volver a casa, pero luego recordó dolorosamente que ya no tenía un hogar al que regresar. Un momento después, Harold le explicó a Ati que no podían regresar a su casa porque se había quemado, y que no podían quedarse en una posada porque él había gastado todo el dinero que le quedaba para comprarla. Sin embargo, él le aseguró que no se preocupara, ya que tenía un plan. Había una cabaña al pie de la montaña que nadie usaba, así que pensó que sería un buen lugar para pasar la noche. Y Ati estuvo de acuerdo. Harold miró la ropa sencilla de Ati y se dio cuenta de que no tenía mucho que ponerse. Pensó que necesitaba comprarle ropa nueva, pero como actualmente era muy pobre, no podía hacerlo todavía. Aún así, le prometió que haría algo pronto. A Harold le pareció extraño cómo hace apenas unas horas se sentía deprimido y listo para darse por vencido después de perder su casa. Pero ahora había comenzado a valerse por sí mismo nuevamente. Luego le dijo a Ati que le avisara si necesitaba algo más. Ati respondió que tal vez necesitara algunas armas y armaduras. Al escuchar esto, Harold se sorprendió y le preguntó por qué necesitaba esas cosas. Ati, consciente de la falta de dinero de Harold, sugirió que podrían entrar juntos en un laberinto. Dijo que incluso sin aventurarse demasiado en el laberinto, aún podrían ganar un poco de dinero. Ati ya tenía experiencia con laberintos antes, pero es posible que necesite algo de tiempo para acostumbrarse a uno nuevo. Sin embargo, eso no significaba que no pudieran obtener ningún beneficio. Mientras Harold escuchaba, recordó las palabras del traficante de esclavos acerca de que Ati tenía un conocimiento considerable de magia y había explorado varios laberintos. Ati continuó, señalando que los elfos oscuros no eran muy queridos en esta ciudad, por lo que pensó que sería difícil encontrar un trabajo regular. Para demostrar su fuerza, Ati arrojó una piedra al cielo con gran fuerza. Al principio, Harold no entendía lo que estaba haciendo. Pero unos segundos después, un pájaro cayó al suelo y murió. Ati se sonrojó levemente y dijo que solo había logrado matar un pájaro. Si hubiera tenido un arco o una pistola, podría haber derribado a 3 a la vez. Luego, Harold comenzó a pensar en el conocimiento de la magia de Ati, además de sus habilidades de combate. Esto le hizo darse cuenta de que en realidad podían ganarse la vida dignamente explorando los laberintos. No mucho después, Harold sugirió que comenzaran a prepararse lo antes posible, pero también le recordó a Ati que, por muy segura que estuviera, los laberintos seguían siendo lugares muy peligrosos. Él le dijo que si alguna vez se sentía insegura, siempre podía regresar en cualquier momento, ya que su seguridad era lo más importante. Ati respondió que definitivamente tendría cuidado y que no quería morir. Añadió que haría todo lo que estuviera en su poder para proteger a Harold, con una brillante sonrisa en su rostro. Esto hizo que Harold se sonrojara al darse cuenta de que era la primera vez que la veía sonreír. Poco después, recordó sus palabras sobre tratar de protegerlo y esperó en silencio que eso no significara que tendría que entrar al laberinto con ella. Unas horas más tarde, llegaron a la cabaña que Harold había mencionado antes. Para ser una cabaña sin uso, Ati se sorprendió por lo bien mantenida que estaba. Luego, Harold le explicó a Ati que solía pasar por esta cabaña para hacer reparaciones y que le resultaba conveniente cada vez que recolectaba plantas y hierbas silvestres. Ati inmediatamente se ofreció a encargarse de la cena, y cuando terminó, Harold notó que se había agotado y estaba acurrucada en la cama como una niña. Harold se acercó a ella, pero ella inmediatamente sintió su presencia y se despertó. Él le aseguró que no había necesidad de preocuparse y que podía dormir tranquilamente, ya que él no haría nada extraño mientras ella dormía. Unos minutos más tarde, Harold notó que Ati se había vuelto a quedar dormida, pero se preguntó si solo estaba fingiendo por temor a que él pudiera atacarla porque era una esclava. Harold pensó que ella podría ser consciente de lo que podría pasar, pero eso no hizo que la situación fuera menos inquietante. Un rato después, el sonido fuerte y pesado de pasos despertó a Ati de su sueño. Harold salió y vio pasar un ejército de caballeros imperiales.
Estaba confundido en cuanto a por qué se dirigían hacia el este. Harold no entendía realmente la situación política en este continente, pero lo que vio le hizo preguntarse si habría un conflicto importante en el horizonte. Poco después, Aty admitió que se sentía un poco incómoda por la situación. Harold sugirió que deberían irse y mudarse a otro continente. Ella, preocupada, le preguntó cómo conseguiría el dinero para el viaje, ya que Harold estaba actualmente en quiebra. Harold dijo con confianza que ganaría el dinero. Le preguntó a Aty si tenía algún lugar específico en mente, y ella respondió que quería ir al extremo suroeste del continente sur. Harold aceptó inmediatamente que ese sería su próximo destino. Sin embargo, Harold recordó de repente que el continente sur era notoriamente caro. Incluso el costo de subir a un barco era alto. Pero como Aty ganaría dinero en el laberinto, pensó que tenía sentido unirse a ella. El único problema era que la única habilidad que conocía era usar una lanza, algo que le había enseñado su padre. Aty se preguntó por qué Harold no le había preguntado por qué quería ir allí. Y él respondió que ahora que ella lo mencionaba, tenía curiosidad. Mientras tanto, a pesar de la desesperación de Harold, acababa de perder su trabajo y necesitaba ganar dinero para sobrevivir entrando al laberinto. Harold tendría que pedirle a su antiguo jefe que lo aceptara de regreso y esperar que no lo regañaran. Cuando llegó a la tienda, solo una mirada le dijo a Harold que su jefe definitivamente estaba enojado. Pero para su sorpresa, su jefe estaba encantado de verlo regresar. Incluso dijo que después de que Harold estuvo fuera por un tiempo, sintió curiosidad y fue a ver su casa. Cuando llegó, vio que la casa de Harold se había quemado e incluso pensó que Harold podría haber muerto en el incendio. En resumen, el jefe de Harold se sintió aliviado de que todavía estuviera vivo. Luego, Harold se sentó y explicó su situación actual. Después de una breve conversación, su jefe entendió que Harold necesitaba algo de dinero para prepararse para el laberinto. Sin embargo, su jefe todavía se preguntaba por qué Harold quería ir al continente sur. Harold no quiso compartir los detalles y solo dijo que necesitaba llegar allí urgentemente. El jefe de Harold entendió y le dijo que esperara un momento mientras iba a buscar algo. Unos minutos más tarde, regresó con un sobre lleno de dinero en efectivo y explicó que originalmente tenía la intención de darle este dinero a Harold cuando estuviera más estable. Dijo que había un viejo dicho que decía que un mentor a menudo regala a su alumno como gesto de buena voluntad. Pero Harold le recordó que nunca había recibido buena voluntad de su jefe. Aunque Harold tenía razón, su jefe dijo que había ahorrado el dinero para Harold y, como Harold pronto se iría, pensó que era el mejor momento para dárselo. También admitió que Harold había trabajado duro durante los últimos 15 años y, aunque la cantidad no era mucha, dijo que Harold debería considerarlo como un fondo de jubilación. Tan pronto como Harold escuchó esto, se sintió inmensamente agradecido y agradeció a su jefe por todo lo que había hecho por él a lo largo de los años. Unas horas más tarde, Harold regresó a la cabaña abandonada después de un viaje de caza, donde fue inmediatamente recibido por Aty, quien había preparado un banquete digno de un rey. Harold le agradeció a Aty por la comida y luego anunció que había logrado conseguir algo de dinero, por lo que decidió que debían ir a la ciudad a comprar algo de equipo. Le regaló un sombrero blanco de ala ancha, con la intención de ocultar sus largas orejas, que mucha gente discriminaba. Harold notó que Aty estaba callada después de recibir el regalo, por lo que le preguntó si quería un tipo diferente de sombrero. Aty le aseguró que estaba perfectamente feliz con este. Al día siguiente, llegaron a una tienda de armas, donde Harold le preguntó a Aty cuál era el arma con la que se sentía más cómoda. Ella respondió que fue una elección difícil porque cada arma tenía sus pros y sus contras. Después de una cuidadosa consideración, decidió elegir un rifle de francotirador. El vendedor les informó que el rifle costaba 50.000 rublos. Al escuchar el precio, Harold le preguntó si quería que le comprara un arma más cara, pero ella respondió que esta le convenía perfectamente. Sin embargo, Aty continuó diciendo que en realidad prefería un rifle de un solo tiro. Si pudiera conseguir un arco especial como el famoso arco mágico, su poder superaría con creces el de un arma normal. Sin embargo, el arco mágico costaba alrededor de 8 millones de rublos, y sabía que Harold no podía permitirse una suma tan grande. La ventaja del rifle era que,
A pesar de no ser caro, todavía tenía una potencia de fuego y capacidades de penetración decentes. Aún así, las armas necesitaban munición, por lo que debían tener cuidado de no desperdiciar tiros. La desventaja del rifle era su fuerte ruido y la dificultad para apuntar en comparación con un arco, pero podía equiparse con accesorios para reducir el ruido. De todos modos, apuntar no era un gran problema para Ati. En ese momento, Harold notó que Ati hablaba más de lo habitual. Estaba claro que tenía pasión tanto por los arcos como por las armas. Cuando hablaba de cosas que le gustaban, se volvía muy habladora. Un rato después, Harold dijo que le compraría el rifle y un silenciador, lo que la hizo muy feliz. Después de que terminaron sus compras, Ati estaba lista para la batalla en el laberinto. Y como su maestra, se dio cuenta de que Harold también necesitaba algo de equipo para él. Sin embargo, Harold respondió que estaba bien con lo mínimo, y pensó que era mejor equipar primero al más experimentado. Mencionó que se compraría equipo cuando tuviera suficiente dinero, y Ati lo entendió. Harold reflexionó por un momento y se dio cuenta de que su equipo estaba en pésimas condiciones. Solo un vistazo a su lanza corta fue suficiente para ver que estaba mal hecha. Pero para él, las armas baratas no importaban, sino su eficacia. Pensó que su lanza era un arma de un solo uso, ya que definitivamente se rompería si usaba incluso la mitad de su fuerza. Una vez que estuvieron completamente preparados, sin más obstáculos, decidieron dirigirse hacia su objetivo principal: ganar dinero en el laberinto. Harold explicó brevemente la historia del laberinto. Se estableció principalmente para gestionar la superpoblación de monstruos, lo cual estaba ligado a la paz de la región. Permitía explorar a varios tipos de personas, y esta era la razón principal por la que a los cazadores se les permitía tomar materiales de monstruos desde dentro. El objetivo era evitar que el laberinto fuera invadido por monstruos. Después de escuchar esta información, Harold entendió más sobre el laberinto y deseó que su padre le hubiera contado más sobre él cuando era más joven. Pero todo lo que su padre alguna vez dijo fue que Harold no tenía mucho talento, lo que le hizo pensar que no tenía esperanzas con el laberinto ni nada relacionado con el combate. Estaba claro que el padre de Harold, que había fallecido, alguna vez fue un cazador de laberintos profesional. Harold sabía que su padre era muy respetado en el campo y poseía muchas habilidades valiosas. Sin embargo, un día, hace 15 años, su padre entró en el laberinto y nunca regresó. Su fracaso en regresar llevó a Harold a creer que su padre había muerto. El objetivo de su padre había sido encontrar la ubicación final del laberinto, en lo profundo de los pisos más bajos. Esta no fue una decisión acertada, ya que había entrado solo con una lanza que no era particularmente efectiva, en espacios reducidos. Harold había perdido a su madre a causa de una enfermedad cuando era niño, y tras la desaparición de su padre, quedó huérfano y tuvo que valerse por sí mismo. Esta experiencia hizo que Harold fuera cauteloso y advirtió a Ati que no importaba cuán confiada estuviera en sus habilidades, el laberinto era extremadamente peligroso. Él le recordó que si se encontraban con alguna situación que pusiera en peligro su vida, debía retirarse de inmediato. Al día siguiente, Harold y Ati llegaron al laberinto y vieron a muchos aventureros reunidos. Cuando se acercaban a la entrada, fueron detenidos por un hombre con armadura. Por su atuendo, Harold pudo adivinar fácilmente que era un guardia del laberinto. Un momento después, Harold preguntó al guardia si había alguna tarifa de entrada. El guardia respondió que no costaba nada entrar al laberinto, pero al mismo tiempo mencionó un tema sobre el que estaba advirtiendo a los aventureros. Harold y Ati parecían desconcertados, por lo que el guardia explicó que hubo informes de que algunos monstruos de los pisos más profundos aparecieron en los niveles superiores. Aunque los caballeros habían formado un grupo de búsqueda, no encontraron resultados y como nadie había visto a los monstruos por un tiempo, la búsqueda fue cancelada. Al final de su explicación, el guardia advirtió que los monstruos aún podrían estar acechando en el laberinto, por lo que les instó a tener mucho cuidado. Luego, Harold le preguntó a Ati qué pensaba sobre la situación. Ella respondió que no era imposible que aparecieran monstruos de niveles inferiores, pero también había muchos informes falsos, por lo que era difícil estar seguro. Aún así, ya que había una posibilidad, Ati pensó que debían ser cautelosos y estar siempre alerta. Mientras se aventuraban más profundamente en el laberinto, se encontraron con otro grupo de aventureros. El líder del grupo miró a Harold y comentó que entrar al laberinto con un equipo tan deficiente era básicamente un suicidio.
Incluso se rió de la vieja y gastada lanza de Harold. El líder sugirió burlonamente que Harold debía admirar a Edwin Smith, un legendario conquistador de laberintos. Tan pronto como Harold escuchó ese nombre, inmediatamente se dio cuenta de que era el nombre de su padre. Sin embargo, Harold nunca había pensado en su padre como un conquistador de laberintos y un héroe legendario. Mientras tanto, el líder se fijó en Ati y comentó lo bonita que era, agregando que también tenía una bonita figura. Extendió la mano para tocarla, pero Harold reaccionó instantáneamente, exigiéndole que retrocediera y apuntando la punta de su lanza directamente a la garganta del hombre. Aún manteniendo una fuerte postura de combate, Harold declaró que el hombre nunca volvería a mirar ni tocar a su mujer, o sería el fin para él. Después de esta confrontación, los otros aventureros quedaron impactados por la fuerza y agilidad de Harold, especialmente porque inicialmente pensaron que parecía débil y pequeño. Sin embargo, a Harold le pareció extraño por qué estaban tan sorprendidos, ya que deberían haber notado sus habilidades antes. En el ambiente tenso, el líder, ahora sudando, le pidió a Harold que se relajara, alegando que solo estaba bromeando. Mientras tanto, Harold se volvió para mirar a Ati y notó que tenía una expresión extraña. Esperaba que ella no estuviera enfadada con él. Poco después, Harold bajó su lanza y dijo que no tenía tiempo para lidiar con maleantes como ellos. Luego sugirió que continuaran su camino. Mientras Harold se alejaba, los aventureros todavía estaban en shock por su ataque ultra rápido. Habían visto a Harold como un novato, pero por la forma en que había golpeado, todos sabían que sería un error meterse con él si no querían problemas. Unos minutos más tarde, Harold y Ati llegaron al laberinto, donde observaron las paredes y pisos brillantes, conocidos como la luz del laberinto. En ese momento, con el rostro sonrojado, Ati agradeció a Harold por defenderla contra los cobardes aventureros. Susurró que se sorprendió cuando Harold la llamó su mujer, y añadió que siempre había tenido un fuerte deseo de permanecer a su lado. Harold no podía oírla claramente porque estaba susurrando, pero él simplemente respondió que estaba feliz de que ella se sintiera así. Mientras todavía estaban parados en el borde de la cueva, Ati se arrodilló y disparó con su rifle de francotirador, apuntando a la profunda oscuridad de la cueva. Ati no esperaba golpear nada, pero para su sorpresa, derribó limpiamente a un monstruo lagarto. Harold estaba asombrado porque ni siquiera podía ver nada en la oscuridad. Luego, Ati dijo que era solo un pequeño monstruo, y explicó que desde que nació siempre había tenido ojos y oídos excepcionales. Al escuchar esto, Harold se dio cuenta de que siempre pensó que Ati tenía talento, pero sus habilidades y destrezas excedían sus expectativas. Harold luego le preguntó a Ati si podían adentrarse más en el laberinto, y ella respondió que solo se había aventurado hasta los niveles medios, pero que no podía profundizar por sí sola. Harold comprendió de inmediato que esto significaba que ella tuvo compañeros en el pasado, y Ati lo confirmó. Continuó explicando que, mientras estaba en el continente occidental, ella había sido parte de un grupo de exploración de laberintos exclusivamente femenino durante un tiempo. Pero antes de que pudiera continuar con su historia, Harold notó su vacilación, por lo que le aseguró que no tenía que compartirlo si no quería. Ati respondió que era amable de su parte, pero pensó que era una buena oportunidad para contarle a Harold sobre su pasado. Comenzó a explicar brevemente lo que había sucedido. Parecía que la líder de su grupo se había enamorado de un hombre y le había dado una gran parte de las ganancias del grupo. Un día, Ati fue drogada y cuando despertó, descubrió que había sido vendida a un traficante de esclavos. Ati no estaba del todo segura, pero supuso que su líder la había vendido, ya que una elfa oscura virgen era un bien escaso y valioso. Después de escuchar esta historia, Harold sintió simpatía por Ati y dijo que su líder fue terrible por hacer eso. Sin embargo, Ati vio el lado positivo de la situación. Ella creía que si su líder no se hubiera enamorado de ese hombre y la hubiera vendido, no se habría convertido en la esclava de Harold. Incluso dijo que si la hubieran vendido a un amo cruel, habría sentido un profundo resentimiento hacia su líder. Harold, aunque no creía haber hecho nada particularmente bueno como maestro, se sorprendió al oírla decir eso. Sin embargo, según las palabras de Ati, Harold se prometió en silencio que haría todo lo posible para ser un buen maestro para ella. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que ahora comprendía mejor sus sentimientos. Mientras tanto, Ati estaba perdida en sus pensamientos y se dio cuenta de que realmente se había enamorado de Harold.
En este punto, ella podría estar dispuesta a hacer cualquier cosa por él, tal como lo hizo su líder por otra persona. Unos minutos más tarde, Ati continuó usando su rifle de francotirador para acabar con más ratas de las cavernas, mientras Harold se encargaba de desollarlos. Después de repetir esto varias veces, Harold sugirió que regresaran a casa. En el camino de regreso, vieron una enorme puerta delante y ambos asumieron que podría haber un tesoro adentro. Harold, impulsado por la curiosidad, sugirió que se detuvieran para comprobar qué había detrás de la puerta. Antes de intervenir, Ati usó su magia para convocar algunas mariposas. Harold se sorprendió al verla hacer eso, y luego notó que algunas de las mariposas se detenían en lugares aleatorios, lo que lo desconcertó. Ati explicó que eran mariposas mágicas que ella había creado, y se sentían atraídos por lugares donde podían sentir la malicia, razón por la cual algunos se detenían en lugares específicos. Esas áreas tenían trampas. Ati también añadió que tenía otros hechizos, pero ninguno que pudiera usarse directamente en combate. En ese momento, una de sus mariposas aterrizó justo frente a ellas, lo que indicaba que todavía quedaban algunas trampas por delante. Pero la buena noticia era que probablemente aún quedaban tesoros. Ati le explicó a Harold que nadie se había aventurado en el área en la que se encontraban, pero como había tantos aventureros en los pisos superiores, era posible que se tratara de un tesoro recién aparecido. Harold no entendió completamente lo que ella quería decir con recién aparecido. Entonces Ati explicó que se rumoreaba que el laberinto tenía voluntad propia. Después de que se tomara el tesoro, el laberinto colapsaría parcialmente después de un cierto número de días. Y con el tiempo trasladaría el tesoro a una nueva ubicación mientras reiniciaba las trampas. Después de escuchar y comprender esto, Harold agregó que también había rumores de que el laberinto creaba monstruos. Unos minutos más tarde, llegaron a una habitación donde vieron una hermosa daga en el centro. Sin embargo, las mariposas sensibles al peligro de Ati se habían posado sobre él, por lo que asumió que la daga probablemente estaba maldita, algo raro en los pisos superiores del laberinto. Harold, al carecer de muchos conocimientos sobre el laberinto, le pidió a Ati su opinión sobre lo que deberían hacer a continuación. Ella respondió que si la maldición solo tuviera efectos negativos, ellos mismos no podrían usar la daga y nadie la compraría, incluso si intentaran venderla. Sin embargo, podrían intentar identificar el tipo de maldición mediante el uso de hechizos o magia, o, alternativamente, utilizar herramientas mágicas especiales. Harold decidió dejarlo por ahora y esperar hasta que tuvieran las herramientas adecuadas para identificar la maldición. Unos segundos más tarde, Harold preguntó si esas herramientas mágicas eran caras. Ati respondió que en realidad eran muy caros y costaban tanto como comprar una casa entera. Al escuchar esto, Harold apenas podía creerlo, sabiendo que para construir su antigua casa le había costado 15 años de ahorros. Ati continuó diciendo que si pudieran ganar un ingreso estable en los pisos inferiores del laberinto, podrían ahorrar lo suficiente para comprar las herramientas mágicas en aproximadamente un mes, y si tenían suerte, podrían ganar esa cantidad en solo una exploración. Sin embargo, Harold le aseguró a Ati que si al final no podían pagar las herramientas mágicas, ella no tenía que preocuparse más por eso. Él le dijo que se relajara y se concentrara en ganar dinero de manera segura, ya que su principal objetivo era financiar su viaje. Ati sonrió y estuvo de acuerdo con él. Mientras avanzaban por el laberinto, se encontraron con una gran multitud y decidieron ver qué estaba pasando. Harold miró al centro de la multitud y reconoció al hombre que estaba allí como el que había ganado la subasta del esclavo elfo. Era el tercer hijo de un conde. La multitud confirmó que los rumores sobre él alardeando durante sus exploraciones del laberinto eran ciertos. En ese momento, estaba alardeando del nuevo esclavo elfo que acababa de comprar. Harold se sintió irritado al ver que la trataban tan mal. Se preguntó por qué la elfa no hacía nada para resistirse. Ati explicó que el collar de esclavo no permitiría que el elfo lastimara a su amo de ninguna manera. Este hombre veía a la esclava elfa como un gran logro porque era hermosa. Sabía usar magia y no solo era útil en el laberinto, sino que también podía entretenerlo en el dormitorio. Al ver la expresión de Ati, Harold supo que ella sentía una profunda simpatía por la elfa. Le dijo a Ati que no tenía que mirar si eso la molestaba.
Después de un rato, Harold sugirió que siguieran adelante. Unas horas más tarde, dejaron la multitud y continuaron su viaje. Llegaron a Napole Trading Company, donde Harold le dijo a A.T. que cuando trabajaba para su maestro Silversmith, frecuentemente hacía negocios con esta empresa. Era conocido por comprar cualquier material que reunieras en el laberinto. Al entrar, Harold fue recibido por un hombre llamado Tosu. De su conversación, quedó claro que se conocían bien. Luego, Harold le dijo a Tosu que quería vender algunas pieles de animales que había recolectado en el laberinto. Tosu se sorprendió y comentó que no esperaba que Harold pasara de ser platero a convertirse en explorador de laberintos. Harold explicó que necesitaba dinero para viajar al continente sur. Sintiendo la urgencia de su situación, Tosu decidió no hacer demasiadas preguntas para no perder el tiempo. Tosu examinó las pieles y dijo que eran pieles de Mogrante, con un valor de 15.000 rublos cada una, con un total de 120.000 rublos. Harold quedó asombrado por esta cantidad, sabiendo que su salario diario en la tienda de su maestro era solo de unos 7.000 rublos, casi el doble de las ganancias de la exploración del laberinto. Harold se dio cuenta de que podría ahorrar dinero mucho más rápido de lo esperado. Luego le preguntó a Tosu sobre el costo de viajar al continente sur. Y Tosu respondió que a ambos les costaría unos 3 millones de rublos viajar por el continente occidental. Y si querían ir directamente al continente sur, el coste sería de unos 10 millones de rublos para los dos. La razón por la que la ruta directa al continente sur era tan cara era que pasaba por una zona remota donde estaban activos monstruos de un laberinto submarino. Sin embargo, viajar por el continente occidental era más barato y seguro. Harold, siempre priorizando la seguridad, decidió tomar la ruta del continente occidental. También pensó que si pudieran ganar 2 millones de rublos adicionales, estarían en buena forma. Con una estimación inicial de unos 5 millones de rublos, Harold tenía una idea clara de lo que necesitaban. Luego continuaron matando monstruos en el laberinto. Y una semana después, cuando regresaron a la tienda comercial, se dieron cuenta de que habían ganado más de 170.000 rublos solo en esa semana. Después de deducir los gastos de manutención, les quedaban 120.000 rublos. Harold luego mencionó que pronto quería comenzar a cazar monstruos en los pisos de nivel medio, a lo que A.T. estuvo de acuerdo. Entonces, declaró que al día siguiente comenzarían a explorar los pisos del nivel medio. Sin embargo, en ese momento no tenía idea de los desafíos que estaban a punto de enfrentar. Al día siguiente, finalmente se aventuraron en los pisos del nivel medio, y Harold se sintió ansioso por todos los monstruos que podrían encontrar. Al principio, A.T. abrió el camino, pero de repente se detuvo, lo que hizo que Harold preguntara qué pasaba. Ella respondió que no le gustaba el ambiente de la cueva. Harold estaba confundido en cuanto a por qué ella se sentía así, y casi comenzó a pensar que podrían estar perdidos. A.T. le aseguró que ese no era el caso, pero sintió que algo enorme se acercaba. En ese momento, escucharon un fuerte ruido, y A.T. inmediatamente sugirió que corrieran y buscaran refugio. Momentos después, Harold quedó atónito al ver un enorme monstruo emerger de una estrecha abertura en la cueva. Al mismo tiempo, A.T. también estaba asustada, pero trató de mantener la calma. A juzgar por la naturaleza del monstruo, A.T. lo identificó como un peligroso dragón de tierra de los niveles inferiores. Harold se sorprendió al escuchar que había un dragón de tierra en los pisos inferiores. Luego, A.T. se disculpó con Harold y le explicó que ni siquiera podía arañar al monstruo con balas normales, lo que indicaba que su piel era increíblemente dura. Como no quería correr un riesgo mortal, Harold sugirió que se retiraran y regresaran a casa, pero justo cuando estaban a punto de irse, escucharon una voz que pedía ayuda. Simultáneamente, la voz rápidamente se acercó a ellos. Momentos después, el dueño de la voz frenética era el mismo hombre que habían visto antes, el que maltrataba a su esclavo elfo. Ignorando eso, corrió hacia ellos, diciendo que había aparecido un monstruo de alto nivel y que necesitaba ayuda. Cuando llegó junto a A.T. y Harold, inmediatamente se arrodilló y les explicó que era parte de un grupo de 4. Cuando sus compañeros vieron al dragón, se escondieron en una estrecha grieta, pero poco después, el monstruo los encontró. Ahora,
El dragón estaba esperando afuera, vigilando a que salieran sus compañeros de equipo. Después de escuchar la historia del hombre, Harold comenzó a recordar dónde había visto a esta persona antes. Unos segundos más tarde, hizo clic, y Harold se dio cuenta de que era el mismo tipo que había amenazado a Ati. Harold pensó que era demasiado tarde para regresar y pedir ayuda, y no estaba seguro de que alguien pudiera derrotar a un dragón tan poderoso. Considerando la situación, Harold se dio cuenta de que luchar solo contra el monstruo era completamente irracional. Pero justo cuando estaba a punto de rechazar la súplica del hombre, el hombre comenzó a llorar, diciendo que algunos de sus compañeros tenían hijos y que si morían, la vida de sus hijos quedaría arruinada. Esto le recordó a Harold cuando su propio padre entró en el laberinto y nunca regresó. Harold se dio cuenta de que si se negaba a ayudar, los hijos de los compañeros de este hombre enfrentarían el mismo destino trágico que él había soportado. Apretando los puños y con una mirada seria en los ojos, le preguntó al hombre dónde se escondían sus compañeros. Esta pregunta señaló la decisión de Harold de ayudar. Poco después, Ati preguntó sobre la situación actual. Harold respiró hondo y explicó que había oído que había niños en riesgo de perder a sus padres y que no podía quedarse sin hacer todo lo posible para ayudar en tal situación. Ati sugirió a Harold que usara su arma secreta, pero antes de que pudiera terminar la frase, Harold se transformó en un sobrehumano en segundos y salió corriendo a rescatar a los aventureros. Ati se sintió incómoda y gritó su nombre para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Harold corrió hasta llegar a la pared derrumbada, donde esperaba el dragón. Vio a los 4 aventureros escondidos en un rincón frente al monstruo, mientras el dragón simplemente se sentaba allí, esperando a que salieran. Harold pensó que con un solo monstruo, derrotarlo sería sencillo. Podía sentir la presunción y arrogancia del dragón, razón por la cual probablemente no se había fijado en él. Por eso, Harold creía que podía ganar. Se preparó para atacar, tensando cada músculo y nervio, mientras reunía una enorme cantidad de energía de otra dimensión. La fuerza abrumadora desgarró cada centímetro de su piel y carne. Canalizó todo este poder en su lanza corta y lanzó un ataque contra el monstruo. Sin embargo, el poder que estaba usando no era mágico, sino una violenta oleada de energía, algo que no debería existir en este mundo. Y el precio por utilizar semejante poder era increíblemente alto. Mientras tanto, después de que Harold derrotara al monstruo con su misteriosa fuerza, yacía boca abajo en el suelo. Momentos después, Ati corrió a su lado. Ella inmediatamente lo tocó para comprobar su estado. Harold abrió los ojos, sin saber dónde estaba, pero respondió que estaba bien, solo un poco mareado. Aún así, añadió que no creía que la batalla tuviera consecuencias graves. Ati estaba profundamente preocupada por su salud, especialmente después de verlo colapsar con sangre en la cara. Le pidió a Harold que le prometiera que la próxima vez tendría más cuidado en situaciones similares, y él estuvo de acuerdo con una sonrisa. Poco después, los aventureros que Harold había salvado vinieron a agradecerle por arriesgar su vida para rescatarlos. Lo vieron como su salvador, creyeron que nunca volverían a ver a sus hijos y estaban seguros de que iban a morir. Harold sintió su sinceridad y aceptó humildemente su gratitud. Después de derrotar al monstruo, Harold quiso tomar parte de su cuerpo para venderlo, pero sabía que diseccionar al dragón sería extremadamente difícil, especialmente porque su piel era muy dura. Después de que Harold mencionara esto, Ati comentó que el dragón de tierra era un monstruo increíblemente poderoso y que su piel exterior estaba hecha de metal de dragón. A pesar de la dificultad de desmantelar a la criatura, se preguntó cómo alguien tan pequeño y aparentemente débil como Harold había logrado crear una grieta en el cuerpo del dragón de tierra. Luego, Harold le explicó a Ati que había usado una habilidad especial llamada lanza abrasadora y perforadora, pero siempre perdía el conocimiento después de usarla, por lo que no podía confiar en ella con frecuencia. Ati recordó el aterrador momento en que Harold se desmayó y le rogó que no volviera a usar esa habilidad. Harold le prometió que haría todo lo posible para evitar usarlo. No mucho después, los aventureros que Harold había salvado se ofrecieron a ayudarlo a recuperar el cuerpo del monstruo. Sentían que le debían la vida, por lo que era lo mínimo que podían hacer para pagarle. Harold aceptó su oferta con una sonrisa. Mientras tanto, Harold se preguntaba cuánto valdría un monstruo de suelo tan profundo como este. Unas horas más tarde, Harold llegó a la tienda comercial,
donde la recepcionista le informó que los materiales que trajo valían la asombrosa cifra de 13 millones de rublos. Al escuchar esa cantidad, Harold casi tuvo un ataque al corazón y el sudor frío le corría por la cara. Se dio cuenta de por qué el laberinto atraía a tanta gente. Luego, la recepcionista le informó que, dado que el pago superaba los 10 millones de rublos, tendría que rellenar su información bancaria. Mientras lo hacía, Harold pensó en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que usó esa técnica de combate y cuánto había agotado su cuerpo. Pero al final, el dolor y el cansancio valieron la pena. 2 días después, Harold quedó atónito al ver que efectivamente se habían depositado 13 millones de rublos en su cuenta. Todavía no podía creerlo, pero rápidamente se dio cuenta de que él y Ati ahora tenían suficiente dinero para viajar al continente occidental. Después de retirar con éxito el dinero, regresó a la cabaña, trayendo consigo un pastel de durazno que Ati había estado deseando. Él le dijo que lo compró como regalo, ya que le había pedido que se quedara en casa. Ati le agradeció a Harold e inmediatamente le dio un mordisco al pastel. Ella comentó lo delicioso que estaba. Luego, Harold anunció que habían ahorrado suficiente dinero y que se dirigirían a la ciudad portuaria al día siguiente. Al día siguiente llegaron a las afueras de la ciudad, donde les presentaron el carruaje que los llevaría a la ciudad portuaria. Desde allí, abordarían un barco hacia el continente sur. Cuando los dos subieron al carruaje y comenzaron su viaje, Harold, después de pasar por todo, desde perder su casa en un incendio hasta derrotar a un dragón de tierra, admitió que nunca esperó encontrarse en tales situaciones. Se dio cuenta de que se había perdido en sus pensamientos y no quería que Ati supiera que se sentía ansioso. Entonces le preguntó a Ati si alguna vez había estado en el continente occidental. Ati respondió que no creía que fuera un mal lugar, aunque había muchas razas diferentes, lo que a menudo llevaba a conflictos. Pero esa diversidad le dio un encanto único. Luego, Harold le dijo que necesitaría su ayuda para guiarlo por el continente sur, ya que ella estaba familiarizada con el área. Sus palabras llenaron de alegría a Ati, ya que sintió que Harold realmente la necesitaba. En ese momento, apareció una hermosa niña con una espada y su abuelo, que había estado esperando pacientemente el carruaje. Después de una breve espera, vieron el carruaje de categoría 1 que los llevaría a su destino, y casualmente, era el mismo carruaje en el que habían abordado Harold y Ati. Al entrar, Harold se sorprendió al ver a los dos extraños adentro. El abuelo de la niña inmediatamente le preguntó a Harold quién era. Luego comenzó a examinar de cerca sus rasgos faciales y su comportamiento, sospechando que Harold podría ser el hijo de alguien que alguna vez conoció. En ese momento, la niña abofeteó a su abuelo, castigándolo por ser grosero con un extraño que nunca antes habían conocido. Presentó a su abuelo como Baron Myers y a ella misma como Cecil. Baron luego mencionó el nombre de su padre, Gurgo, y tan pronto como Harold lo escuchó, sintió que el nombre le sonaba familiar, lo que le hizo preguntarse dónde lo había escuchado antes. Antes de que Baron pudiera decir más, Cecil le pidió que permaneciera callado. Luego inclinó la cabeza y se disculpó con Harold por el comportamiento grosero de su abuelo. Baron se dio cuenta de que sus acciones habían avergonzado a Cecil, por lo que él también se disculpó con Harold. Poco después, Baron mencionó que él y Cecil se dirigían al continente occidental, a lo que Harold respondió que se dirigía en la misma dirección. Reconocieron que serían compañeros de viaje por un corto tiempo, y el ambiente se volvió amigable, con ambos grupos esperando con ansias su tiempo juntos. Unas horas más tarde, llegaron a la ciudad portuaria, donde ambos grupos se despidieron. Al despedirse, Cecil mencionó que ella y su abuelo abordarían un barco llamado Ballestia, y si Harold y Ati aún no se habían decidido por un barco, podrían considerar unirse a ellos en el Ballestia. Se despidieron con la mano y Harold sugirió que buscaran un buen barco que los llevara a su destino, y agregó que sería mejor encontrar uno que no fuera demasiado caro. Unos minutos más tarde, llegaron a los muelles, donde fueron recibidos por un comerciante calvo con un parche en el ojo. El comerciante le dijo a Harold que había muchos barcos atracados, lo que le daba muchas posibilidades de encontrar uno decente. Harold entendió y le preguntó al comerciante sobre Ballestia. El comerciante respondió que era solo un barco normal y corriente, nada especial. Para Harold y Ati, el precio del billete sería de 8 millones de rublos, que incluían una pequeña habitación y 2 comidas. Sin embargo, el comerciante, al notar que Harold era un tipo ahorrativo,
mencionó que podían pagar 200.000 rublos por persona, pero eso significaría quedarse en una habitación grande compartida con aproximadamente una docena más y solo recibir una comida. Sin embargo, la habitación estaría sucia, infestada de roedores enfermos. Además, el barco se hundió ocasionalmente y tuvo que ser rescatado. El comerciante también les informó que los barcos no partirían hasta dentro de una semana, por lo que Harold y Ahti todavía tenían tiempo para decidir qué barco elegir. Mientras caminaban juntos, Harold pensó que un barco de lujo costaría hasta 10 millones de rublos y sabía que si buscaban un barco más rápido, probablemente se sentirían decepcionados con la comida y las condiciones de vida a bordo. Harold decidió que se tomarían unos días para considerar cuidadosamente sus opciones, pensando que podría ser una buena idea encontrar un lugar donde quedarse y comer mientras tanto. Mientras caminaban por la calle, de repente un extraño pasó corriendo junto a ellos. Unos segundos más tarde, Harold se dio cuenta de que le habían robado su bolso, que contenía todo su dinero, alrededor de 10 millones de rublos. Pero casi de inmediato, una bala alcanzó la pierna del ladrón, lo que hizo que tropezara y cayera al suelo. Harold rápidamente agarró al niño por el cuello y le exigió que le devolviera su bolso. En ese momento, Harold se dio cuenta de que la bala procedía del arma de Ahti. Para sorpresa de Harold, Ahti dijo que solo había disparado para asustar al niño, no para hacerle daño. Pero aún así, el niño había robado el dinero de Harold y a pesar de ser un niño, algunas acciones no podían excusarse. Mientras Ahti regañaba al niño, Harold notó el horrible hedor que salía de él y de su ropa hecha jirones. Esto lo llevó a hacer la pregunta obvia: ¿necesitaba dinero el niño? Sin embargo, Ahti no estuvo de acuerdo con darle dinero al niño después de que acababa de intentar robarle a Harold. Ella continuó reprendiéndolo duramente. En ese momento, una mujer gritó el nombre del niño, Matsudo, y le preguntó qué había estado pensando. Resultó ser la madre de Matsudo, quien rápidamente se disculpó con Harold por las tontas acciones de su hijo, prometiendo regañarlo cuando llegaran a casa. Sin embargo, Harold aseguró que ya había recuperado el dinero, por lo que no había necesidad de castigar al niño. Incluso le aconsejó a la madre que le enseñara a Matsudo la moral adecuada, para que no necesitara arreglarlo más adelante. La madre de Matsudo suspiró y dijo que siempre trató de enseñarle lo correcto, pero que él nunca la escuchaba. Con una voz llena de ira, Matsudo le dijo a su madre que se callara, explicándole que robó para ayudar a su padre y pagar la deuda de la familia. Inmediatamente después de hablar, el niño salió corriendo como el viento, obligando a su madre a correr tras él. Una vez que se fueron, Harold y Ahti se dieron cuenta de que la madre de Matsudo probablemente tenía muchas preocupaciones, especialmente al tratar con un niño tan travieso. Sin embargo, este tipo de historias sucedieron en todas partes, por lo que ni Harold ni Ahti se sorprendieron demasiado. Después, Harold decidió que necesitaban encontrar un lugar cómodo para descansar. Finalmente llegaron a una posada y preguntaron por las habitaciones vacías. La recepcionista respondió que no había habitaciones disponibles para ese día. Salieron y probaron muchas otras posadas, pero ninguna tuvo éxito. Después de probar más de una docena de posadas, no podían creer que no quedaran habitaciones. Casi perdiendo la esperanza, decidieron intentar uno más. Esta vez, para su sorpresa, había una habitación disponible, aunque era solo una habitación pequeña con una cama doble, apenas suficiente para 2 personas. Cuando los llevaron a la habitación, se sorprendieron por lo pequeña que era. Aún más sorprendente, la recepcionista había mentido acerca de que había una cama doble. Harold empezó a preguntarse si debería dormir en el suelo o en el baño. Luego dijo que quería darse un baño, lo cual sorprendió a Ahti, ya que no parecía sucio, y de hecho, parecía más limpio que de costumbre. Pero supuso que debía haber sudado sin darse cuenta. De repente, Ahti declaró que ella también quería bañarse, ya que una habitación tan pequeña podía provocar que los olores se propagaran rápidamente. Y no quería llenar la habitación con olor a aceite de pescado. Ella corrió al baño inmediatamente después de hablar. Después de que ambos se bañaron, se vio a Harold caminando por el pasillo, cuando escuchó una conversación entre 2 caballeros. Uno mencionó que había estado en el continente nororiental y que estaba a punto de dirigirse a una ciudad llamada Tawakul. Viajaba con su hijo y planeaban llegar a Tawakul en aproximadamente 1 o 2 meses. Recordó que habían pasado más de 10 años desde la última vez que la visitó y que la ciudad era hermosa.
Su hijo estaba emocionado con la noticia y esperaba con impaciencia el viaje, pero todavía me sentía un poco preocupado. El niño agregó que desde que abandonaron el barco, había escuchado algunos extraños rumores de que la situación del imperio se estaba volviendo inestable. Y si estallaba la guerra, podría haber puestos de control en el camino. Tan pronto como Harold escuchó esto, recordó los puntos de control que había visto antes. También había escuchado de otros que habían encontrado cosas similares, lo que significa que no fue solo él quien encontró esto extraño. De todos modos, Harold no estaba demasiado preocupado por la guerra, ya que planeaba abandonar el continente pronto. Cuando regresó a la habitación, saltó sobre la cama sorprendentemente cómoda. Después de relajarse en el baño, se dio cuenta de lo cansado que estaba por el largo viaje, por lo que Harold pensó que no había razón para dormir en el suelo. Y compartir la cama con Aty no parecía inapropiado, ya que era solo para dormir. En el momento en que Aty regresó del baño, notó que Harold ya estaba acostado en la cama y asumió que estaba dormido. Ella se acercó y le susurró juguetonamente al oído, preguntándole si estaba despierto. Pero Harold de repente se sentó y agarró la mano de Aty, sorprendiendo. Sin embargo, Aty parecía disfrutar de la aspereza, apoyándose contra su pecho. Harold se sorprendió de que ella no se resistiera, pero rápidamente se dio cuenta de que, como esclava, tal vez no se sintiera cómoda resistiendo, incluso si quisiera. Esto hizo que Harold se preguntara qué pensaba ella de él, pero decidió que era mejor no saberlo. Aty, todavía de este humor, le dijo a Harold que siempre supo que ese día llegaría. También confesó que nunca antes había viajado con nadie, por lo que quería que él hiciera que este viaje fuera memorable para ella. Reconocía su condición de esclava, pero también era mujer. Si iban a acercarse, esta sería la primera experiencia de Aty y Harold sería la primera. Justo cuando el momento se volvió más íntimo, Harold inesperadamente habló, diciendo que solo quería discutir qué barco tomarían. Aty estaba sorprendida, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Harold continuó, explicando que todavía tenían una semana antes de que el barco zarpara, pero si esperaban demasiado, los boletos se agotarían. Después de pensarlo detenidamente, decidió que Ballestia era la mejor opción. Para Harold era un barco típico, y el precio estaba dentro de su presupuesto de 3 millones de rublos. No era demasiado barato, pero tampoco demasiado caro, por lo que era una opción razonable. Aunque Aty no parecía entusiasmada, estuvo de acuerdo con la decisión de Harold. Momentos después, Harold declaró que comprarían billetes para el viaje de mañana. Durante la discusión, Harold notó que Aty parecía infeliz. Se preguntó si algo andaba mal. Antes de que pudiera preguntar, vio a Aty acostada en la cama con expresión frustrada, así que se acostó a su lado y la abrazó. Harold pensó que abrazar a Aty con fuerza era su derecho como su maestro, y mientras la abrazaba, Aty se sonrojó profundamente, pensando que si Harold estaba dispuesto a llegar tan lejos, también podría terminar lo que ella había preparado. Había estado esperando ansiosamente este momento, sintiendo una gran sensación de decepción cuando las cosas no salieron como esperaba. A la mañana siguiente, los dos regresaron con el comerciante con los ojos vendados que habían conocido el día anterior y le informaron que habían decidido abordar el Ballestia. Al oír esto, el comerciante afirmó que el viaje le costaría 8 millones de rublos. Después de que Harold hizo el pago, el comerciante les entregó sus boletos y les recordó que el barco partiría exactamente 5 días después, al mediodía. También mencionó que ahora podrían ingresar a su camarote en el barco y dormir allí, pero no deben perder la salida, ya que no habría reembolsos. Después de salir de la tienda del comerciante, se dirigieron rápidamente al puerto. De pie ante el Ballestia, ambos quedaron asombrados por su impresionante y hermoso exterior. Se acercaron a la entrada, donde un guía les pidió revisar sus boletos antes de permitirles abordar. Harold entregó los boletos y el guía comentó que habían conseguido una habitación maravillosa con una vista excelente y habitaciones espaciosas. Una vez a bordo, Harold y Aty se dirigieron inmediatamente a su habitación. Cuando Harold abrió la puerta, ambos se sorprendieron de lo cómoda y fresca que era la habitación. Aty notó una ventana con una vista impresionante, tal como lo había mencionado el guía. Su habitación estaba por debajo del nivel del mar, lo que significaba que podían ver fácilmente todo lo que nadaba afuera. Harold vio cuánto disfrutaba Aty de la ventana, así que decidió no molestarla y salió a pasear solo por el barco, lanza en mano. Durante su caminata se topó con Cecil.
Estaba encantada de ver que Harold había elegido el mismo barco. Harold respondió que no había encontrado ningún otro barco que pareciera tan bueno como este desde el principio. Al darse cuenta de que Cecil no estaba con su abuelo, Harold preguntó por él. Cecil respondió que estaba descansando. De repente, Cecil sugirió que como estaban en el mismo barco, debían dar un paseo juntos por la ciudad. A Harold le pareció extraña la sugerencia, ya que estar en el mismo barco no parecía estar relacionado con hacer turismo en la ciudad. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Cecil ya lo había agarrado de la mano y lo había llevado a caminar. Pronto llegaron a la ciudad, pasearon juntos y observaron cómo Cecil disfrutaba de un refrigerio ligero. Ella notó que Harold no estaba comiendo nada, así que se ofreció a compartir su comida, diciendo que él podía quedarse con el resto. Sin embargo, Harold declinó cortésmente. Después de un breve silencio, Cecil compartió que su abuelo quería mucho a Harold. Aunque Harold no estaba seguro de eso, se dio cuenta de que hablaron mucho durante el viaje en carruaje. Cecil respondió diciendo que a su abuelo le agradaba Harold y que por eso había hablado tanto. Su abuelo era un hombre amigable, pero normalmente no hablaba mucho con quienes no le agradaban. La forma en que conversó con Harold demostró claramente que no le desagradaba. De repente, Cecil lanzó un ataque sorpresa contra Harold. Pero lo bloqueó fácilmente con su lanza, dejando a Cecil sorprendida, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Le sorprendió que Harold no la esquivara, sino que la contraatacara, lo que significaba que había visto y reaccionado a su ataque a tiempo. Con una sonrisa en su rostro, Harold pensó que el ataque de Cecil fue imprudente, pero también admitió que su fuerza era impresionante. Harold inmediatamente le preguntó a Cecil por qué lo atacó de la nada. Sonriendo, Cecil explicó que como su abuelo se había interesado por él, sentía la necesidad de poner a prueba sus habilidades. Al escuchar esto, Harold solo pudo preguntarse: ¿qué locuras podría hacer esta chica con un razonamiento tan extraño? Al sentir la sorpresa de Harold, Cecil rápidamente le aseguró que solo quería probar sus habilidades y que no tenía intención de hacerle daño. Incluso prometió no volver a hacer algo así. Posteriormente, Cecil sugirió que regresaran al barco. Sin embargo, después de lo que acababa de suceder, Harold dudaba que fuera una buena idea. Entonces, propuso que tomen caminos separados. Cecil sonrió suavemente y le dijo a Harold que no había necesidad de ser tan cauteloso. En ese momento, fueron atraídos por el sonido de un niño gritando mientras dos feos matones intentaban llevárselo a rastras. Al ver esto, Harold inmediatamente pensó que se trataba de un secuestro, pero después de unos segundos de inspección más cercana, se dio cuenta de que el niño era el mismo que una vez había intentado robar su bolsa de dinero. De repente, Cecil corrió hacia el niño y le dijo que no podía ignorar la situación y que tenía que ayudarlo. Harold se sorprendió al ver a Cecil actuar sin dudarlo. Y poco después, decidió correr tras ella. Al darse cuenta de que Harold la seguía, Cecil le preguntó si planeaba ayudarla, a lo que Harold dio una respuesta positiva. Cecil comentó que el rostro amable de Harold encajaba con su naturaleza amable, haciéndola pensar que era realmente una buena persona. Después de correr un rato, llegaron a la orilla y vieron a los secuestradores subiendo a un barco con el niño. Harold corrió hasta el borde de la orilla para intentar alcanzarlo, pero desafortunadamente no pudo, y los secuestradores se fueron alejando lentamente. Sin dudarlo, Cecil saltó a un bote cercano y le dijo a Harold que se uniera a ella. Sin embargo, Harold vaciló, sintiéndose inseguro, ya que no era su barco. Al darse cuenta de su desgana, Cecil le aseguró que devolvería el barco cuando todo terminara. Incluso añadió que si algo le sucediera al barco, como daños, pagaría una indemnización al propietario. Después de tranquilizarse, Harold accedió a subir al barco para salvar al niño. Remaron continuamente hasta llegar a una isla, que parecía ser el escondite de los secuestradores. A juzgar por la cantidad de barcos que había allí, estaba claro que había bastante gente. Sin embargo, a Cecil no pareció importarle, y juró que los haría arrepentirse de una forma u otra. Pero antes de que pudiera lanzarse a la pelea, Harold la detuvo, sugiriendo que primero observaran cuidadosamente sus alrededores. Cecil respondió que no había necesidad de ser demasiado cauteloso, especialmente porque ambos eran muy fuertes, lo que significaba que no había posibilidad de que perdieran en esta batalla. Al escuchar las palabras de Cecil, Harold comenzó a preguntarse de dónde venía su confianza. En ese momento, Harold se dio vuelta y vio un extraño barco flotando, pero en un abrir y cerrar de ojos desapareció.
Sin querer creer que se estaba volviendo loco, se dijo que probablemente acababa de ver a unos pescadores. Harold descartó la idea. Poco después, él y Cecil comenzaron a caminar por la isla. Pronto, se dieron cuenta de que todo lo que tenían que hacer era encontrar dónde se escondían los malos en la isla.